Iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, con los pastores, el pastor Antonio González y Marlene Vázquez y tu congregación. Así que estamos contentos y agradecidos por la misericordia. Hoy domingo de resurrección, estamos en vivo para que usted se goce de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. A nuestra espalda está un paño que titula Un llamado, una salvación. Gloria sea el que reina por la eternidad. El libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 1, dice así: en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se va a mover de forma extraordinaria a través de su palabra. A todos los que nos están viendo, que están conectados, gloria sea el nombre del Señor. Te pido, Dios, que te glorifique y te manifieste de forma especial. Sana a los enfermos, los cautivos, los que están en su casa, los que están viendo, Dios amado, que tu presencia y tu poder se deje sentir de forma muy especial y de forma poderosa, que a ti vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron a él sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Puede sentarse. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra. Estamos trayendo, en medio de los estudios bíblicos que vamos a empezar a transmitir, sobre un llamado, una salvación. La iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, que está ubicada en Tuabaja, en Candelaria Arena, tiene el compromiso de traer los estudios bíblicos para que el pueblo pueda entender por dónde va la trayectoria de la iglesia, por dónde la iglesia va caminando en este tiempo y en este momento profético de parte de Dios. A Dios damos toda la gloria, porque vamos a empezar a traer también en medio de los estudios un tema sobre los 7 arrebatamientos. Vamos a traer la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. También vamos a hablar sobre todo lo que Dios ponga al alcance de nuestras manos. Todos los paños, los reinos en busca de una iglesia, se va a ver literalmente como el paño que tenemos a nuestra espalda. Los 7 arrebatamientos, vamos a hablar de esos 7 arrebatamientos con un paño que también vamos a poner en el altar. También vamos a poner un paño, la iglesia dentro del cuerpo de Cristo y su trayectoria. Vamos a traer, alabado sea el nombre del Señor, todo lo que Dios ponga al alcance y a la mano para que nosotros podamos traer, para que el pueblo tome la decisión de lo que va a hacer y de lo que tiene que hacer. Hemos estado hablando y hemos estado trayendo lo que significa un llamado y una salvación. Lo que significa el llamado que Dios nos ha hecho a través de su amado Hijo Jesús. Dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás. Y cuando la Escritura dice que a Dios nadie le ha visto jamás, es que nadie lo ha visto. Y yo quiero traer en medio de este estudio bíblico y de en medio del día de resurrección, lo que es el principal llamado que Dios le ha hecho a la humanidad. Fíjese, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, y Cristo estaba en Jesús para traer un sacrificio para poder salvar a los hombres.
Dios en su amor y en su misericordia nos da el ejemplo máximo para que nosotros podamos entender y ver lo que Dios tiene preparado y destinado para la iglesia que va a ser levantada. A Dios damos la gloria y damos la honra. Dice en el libro de Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro a buscar al que habían puesto en aquella tumba. Pero antes de llegar a la tumba, nosotros vamos a hacer un recorrido. Un recorrido para que nosotros, de las ovejas hasta el pastor, podamos entender dónde estamos ubicados, dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. La iglesia que fue llamada a ser salvada, se le está olvidando la salvación. La iglesia que fue llamada a una salvación, se le está olvidando ese llamado, ese requisito que Dios le ha hecho. ¿Por qué? Porque el cansancio espiritual, la dejadez espiritual, el sueño espiritual que está sobre la iglesia, es un sueño no carnal, es un sueño espiritual. Para ver quién se quiere levantar de ese sueño y servirle a ese Dios que nos llamó para ser salvos. Cuando Jesús caminaba por todas las ciudades y por todas las aldeas, caminaba pregonando el mensaje de la salvación, el mensaje que iba a rescatar a una humanidad, el mensaje que iba a traer todo lo que se había perdido. Era el mensaje que él iba a empezar a traer sobre su pueblo, para que su pueblo pudiese entender y pudiese escapar de lo que venía de camino. Habían llegado los profetas, habían llegado los mensajeros de parte de Dios, estaban las escrituras, estaban las profecías escritas, estaban los doctores y los maestros de la ley, pero al pueblo le hacía falta comer del pan espiritual que los hombres habían detenido para que el pueblo no supiese la verdad. Y había un pueblo bajo la ignorancia, y había un pueblo que aún no podía entender lo que estaba sucediendo y de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero un día llegó un hombre llamado Jesús y empezó a caminar por ciudades, por aldeas, empezó a subir jarda arriba, jarda abajo, pregonando el mensaje, trayendo el mensaje que iba a salvar a la humanidad. Dice la Biblia que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Porque cuando él llegó en el momento que había hambre, persecución. Estaba la iglesia, estaban los romanos, que si empezaban a hablar del evangelio, si empezaban a traer el mensaje de salvación, la gente los capturaban, los torturaban, los mataban. Entonces nadie se atrevía
predicar el evangelio. Dice la Biblia que Jesús un día entró al templo y lee las escrituras en el profeta Isaías, le dan el privilegio y Jesús le dice: hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Y la iglesia, aquellos hermanos que estaban allí dentro del templo, se alborotaron. Quisieron matarlo, quisieron apedrearlo y querían tirarlo por el despeñadero para abajo. Pero como no era su momento, no era su hora, se fue entre la multitud y siguió pregonando el mensaje. Cuando pregonaba el mensaje por las ciudades y por las aldeas, se encontró gente enferma y necesitada. Se encontró gente llena de dolor y de sufrimiento. Se encontró con un pueblo que estaba totalmente a espaldas de Dios. El reino de los cielos había enviado a su mejor candidato, a su mejor campeón para poder dar la batalla, ya que el hombre no podía batallar contra las fuerzas de las tinieblas. Fíjese, cuando Cristo está en Jesús, mediante su simiente, oiga, esa simiente tenía el poder de enfrentarse a la tiniebla. La simiente de Cristo tenía el poder de enfrentarse a la simiente del pecado. Pero Jesús, el hombre, no podía vencer el pecado, sino que Jesús, el hombre, combatió con el pecado, aplastó el pecado para que usted y yo viviéramos y pudiéramos servirle al Señor. Y cuando digo que Jesús el hombre, no tenía el poder para vencer el pecado, para destruir el pecado, tuvo el poder para parársele encima al pecado. Tuvo la autoridad para parársele encima al pecado. Por eso es que tú y yo hoy en día podemos servirle a Dios aunque el pecado que nos asedia esté sobre nosotros. Jesús venció su pecado. Su batalla contra el pecado, Él pudo librarla para que usted y yo fuésemos librados del pecado que está combatiendo con tu vida, con mi vida. Porque si Jesús hubiese acabado con el pecado no tuviera en tu vida, no tuviera en mi vida, entonces seríamos hombres y mujeres triunfantes, hombres y mujeres en un poder, en la santidad, en un poder de la verdad. Pero todavía nosotros no hemos vencido el pecado. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está muerte o tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Porque no pudiste detener, oiga, no a Jesús, no pudiste detener al Cristo de la gloria. Porque la simiente de Jesús era la simiente de Cristo. Y Cristo necesitaba un sacrificio. Cristo necesitaba un sacrificio que no podía coger a cualquier persona,
sino que él tuvo que escoger a una mujer para él poner su simiente, para que naciese un ser humano, y ese ser humano fuera un cordero, y ese cordero se convirtiera en oveja, para que esa oveja se convirtiera en su sacrificio. Y esa sangre es la que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es la sangre que nos perdona de nuestros pecados. Quiere decir que si la sangre nos perdona de nuestros pecados, quiere decir que nosotros todavía hay un pecado que todavía nos está combatiendo. Hay algo que todavía está haciendo frente contigo, que está haciendo frente conmigo. Hay un pecado que no ha sido eliminado. Hay un pecado que no ha sido derrotado, porque ese pecado se llama Satanás. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, dejó todo establecido. Por eso es que dice el paño un llamado, una salvación. Por eso es que este paño dice un llamado, una salvación, donde vemos a Caín y donde vemos a Abel. Estamos viendo en el paño, gloria sea el nombre del Señor, a Caín y Abel. Abel representa la iglesia que se va. Abel representa la iglesia luchadora, la iglesia que está peleando, la iglesia que está combatiendo, la iglesia que todavía sigue batallando con medio de los problemas, de las circunstancias. Abel significa la iglesia que aunque el pecado se levante y aunque 7 veces caiga el justo, con todo eso Jehová lo recogerá, con todo eso Jehová lo levantará, con todo eso Jehová hará grandes cosas. Porque si 7 veces cayera el justo, con todas las veces que hayas caído, 7 veces, 70 veces, las veces que sean necesarias, Jehová te levantará. ¿Usted entiende eso? ¿Usted está entendiendo lo que está sucediendo? Entonces, Abel significa la iglesia que se va. Abel significa la iglesia que se va. Abel es la iglesia, gloria al que vive y reina para siempre, que se va. En la iglesia que está batallando, es la iglesia que está luchando, es la iglesia que está batallando. Abel es la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, que no se puede detener, no importa lo que esté pasando. Abel es la iglesia que sigue luchando en el sacrificio. Abel es la iglesia que aunque el pecado lo bofetee y aunque el pecado lo lleve a la caída, Abel es el hombre que se levanta. Abel es el hombre que sigue para adelante, porque Abel representa a la iglesia que se va. Pero dentro de la iglesia también está sentado Caín. Dentro de la iglesia también está sentado Caín. Caín es la fuerza contraria a Abel. Caín es la iglesia que se queda, pero es la iglesia que también fue llamada. Es la iglesia que también fue llamada. Hay ovejas en este redil. Hay ovejas que no son de este redil. Hay ovejas de redil. Escuchen o no escuchen, yo voy a traerlas para que ellas sepan la verdad. Y si no quieren escuchar, es porque siguen el camino de Caín. Pero dice la Biblia que Dios los tiene que traer para que ellos escuchen. Caín es el tipo de iglesia. Caín es el tipo de iglesia que se siente en la congregación, que va y disfruta de los deleites, que todavía se bebe su cerveza. Caín es la iglesia que todavía se da su vino. Caín es la iglesia que todavía está en adulterio. Caín es la iglesia que todavía está en fornicación. Caín es la iglesia que no obedece los mandamientos de Dios. Caín es la iglesia que le gustan más los deleites del mundo que los deleites de Dios.
hay luchas, guerras y tempestades porque está sentado Caín y está sentado Abel. Y a los dos los llamó Dios. Uno es de la simiente del pecado. Cuando sus padres comieron y desobedecieron a Dios, nace el fruto del pecado. La simiente del pecado estaba en Caín, en el primer ser humano que experimentó lo que era el pecado. Abel fue nacido también mediante el pecado, pero fue la oveja que también aprendió a sentir de parte de Dios lo que alguna vez sus padres sintieron. Y aunque venía con el pecado, no quiso agradar el pecado. Hay hermanos dentro de la iglesia que no agradan el pecado. Hay pastores dentro de la iglesia que no agradan con el pecado. Pero también hay hermanos en la iglesia que están conforme al pecado. Y hay pastores en la iglesia que también están conforme al pecado. Hay iglesias que serán levantadas y hay iglesias que serán dejadas. Por eso es que Caín y Abel están sentados en la misma congregación. Hay hermanos que tienen la marca del sello del Espíritu Santo y hay hermanos que tienen el sello también de Caín, porque Caín tenía un sello en su frente. También Caín tenía un sello en su frente, y es por eso que yo quiero actualizarte y decirte esto. Hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que fue llamada a un llamado, que fue llamada a una salvación, la iglesia que representa a Abel en la tierra, la iglesia que representa a Caín en la tierra, oye, el Espíritu de Dios que representa su presencia en la tierra, el espíritu de error que también representa su presencia en la tierra. Déjame decirte algo, quiero que lo escuches bien. Hoy es el día del llamado, hoy es el día del llamado, hoy es el día del llamado de la salvación o el llamado de la condenación. Por eso es que yo, el pastor Antonio González, yo no sé usted, pero el pastor Antonio González camina con la marca de Caín y con la marca de Abel. El pastor Antonio González, este servidor, este pastor de Candelaria Arena de la iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, oye, usted sabe algo, está caminando con Caín y está caminando con Abel. ¿Usted sabe cuántas veces yo he tropezado y caído? Montones de veces. ¿Usted sabe cuántas malas decisiones yo he tomado? Montones de veces. ¿Tú sabes cuántas veces yo he apoyado algo que yo creo que es de parte de Dios y es de parte del enemigo? Alábalo ahora si te atreves. ¿Cuántas veces yo he confiado en hermanos que traen un rostro de santidad y de caridad y son más hijos de Caín que hijos de Abel? Alábalo ahora si te atreves. ¿Tú sabes cuánto coraje me ha dado a mí? Montones de veces. Pero eso es a mí, eso no es a usted. Ya yo sé que tú tienes el cielo gano, pero yo estoy luchando por irme. Yo estoy luchando porque cuando suene la trompeta yo sea levantado. Yo no quiero escuchar la trompeta para ser dejado. Yo quiero escuchar la trompeta para ser levantado. Porque dice la Escritura que los muertos en Cristo primero van a ser levantados y luego los que quedan. Y si yo no llego a los que quedan, yo quiero ser levantado desde la tumba. Quiero oír la trompeta desde la tumba y levantarme. No oír la trompeta en la tumba y descender para el infierno. Alábale en esta hora si te atreves. Porque van a resucitar muertos en Cristo para vida eterna y van a resucitar los muertos en Cristo para condenación eterna también. Porque Dios en la muerte tampoco puede ser burlado. Dios en la muerte tampoco puede ser engañado. Dice la Biblia que por más que se escondía Caín, la marca lo perseguía. La marca lo perseguía. Donde quiera que Caín se metía, ahí estaba la marca. Ahí estaba la marca. Y nadie se atrevía a hacerle daño. ¿Tú sabes por qué? Porque el que lo tocara 7 veces iba a pasar peor que Caín. Entonces la iglesia
fue llamada un llamado, una salvación. Abel y Caín, iglesia que se va. Caín, iglesia que se queda. Si tú ves en el baño, está el Espíritu de Dios. Si tú ves el baño, está el Espíritu de Dios. Y dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo mejor gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Dice la Biblia que también, gloria sea el nombre del Señor, Caín estaba y era la iglesia que se queda. Pero dice, el espíritu de error también estaba paseándose que entre Caín. Pero no miró con agrado Caín. No miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó y cayó en gran manera decayó su semblante. Génesis 4:5. Entonces yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, decirle a todos los que nos están escuchando, porque hay una ola de que tienes que llenarte, que más poder del que tiene. Pero dice la Biblia que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice que Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él viene con justicia y con verdad y con poder y autoridad. Entonces la iglesia y los hermanos, entonces el poder de la iglesia ha sido limitado. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia anda buscando otro espíritu. Quiere más poder que el que se le dio. No hay más poder que el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo todo lo puede. Pero hay iglesias ofreciendo otro espíritu. Y es el espíritu de Caín. Es el espíritu de Caín. Porque están buscando más poder. No hay más poder de lo alto. El poder de lo alto se llama el Espíritu Santo. Y el poder de lo bajo se llama el poder de Satanás. ¿Te quieres llenar de la triple unción? No, yo conozco una, la del Espíritu de Dios. Si te quieres llenar de la triple unción de Dios, solamente métete con Satanás para que te dé su espíritu, para que tenga otro poder. Porque por ahí han salido muchos engañadores. Han salido muchos burladores. Gente que está reteniendo la verdad con injusticia. ¿Y usted sabe por qué? Porque el espíritu que está operando en ellos es el espíritu de Caín. Es el espíritu de Caín. Porque como ya no están con Dios, como ya no caminan con Dios, andan con otro espíritu, haciendo milagros y prodigios con otro espíritu. Milagros y prodigios que te sanan 2 días y el tercer día te sale la enfermedad. Te sanan hoy, al tercer día te sale la lepra. Porque ellos prometen, ellos siguen prometiendo y ellos no guardan lo que prometen. ¿Tú sabes por qué? Porque el que habla de parte de Dios, de parte del Espíritu, habla de parte de la palabra. Por eso es que Caín va siempre en contra de Abel. ¿Cómo tú te llamas? ¿Caín o Abel? Bueno, el pastor Antonio González es mitad Caín y mitad Abel. Porque los que nos están viendo están diciendo, mira este es lo que está diciendo, por eso mismo, porque el que te habla es Caín. Y de momento dice, mira lo que está diciendo es verdad, porque el que te está hablando es Abel. ¿Acaso por una fuente puede echar dos aguas, agua dulce y agua amarga? Pero déjame decirte, si echa amarga o echa agua dulce, tómate una limonada, echa el azúcar y endúlzala y tómatela. Alabado sea el nombre del Señor. Naranja dulce, limón partido, ¿cuál de las dos tú quieres? Porque por más agria que sea, por más difícil que sea, el camino del Evangelio es para la gente justa. El camino del Evangelio es para aquellos que quieran meterle mano a la ley del pecado. Bueno, yo me gozo porque la iglesia, oiga, la iglesia ha podido vencer a los demonios, a los principados, a las potestades. Yo me gozo porque por ahí salen y le meten bofetadas al diablo, a los demonios. ¿Cómo te llaman? Y le meten 4 galletas. Tú estás acabado. Tú estás destruido. Gloria sea el nombre de Dios. Eso dice. Bueno, pues si Dios le dio ese ministerio, pues gloria a Dios.
Pero aquí ninguno de los ministerios es por medida. Hay ministerios que tienen rango. Hay ministerios que llevan 30,000, 40,000 almas salvadas. Hay ministerios que caminan por encima de las aguas. Hay ministerios que Dios los ha bendecido. Amén por eso. Hay ministerios que cogen al diablo, a los demonios, cogen las campañas, las miran patas arriba y Dios se glorifica de mí de una forma especial y es poderosa. Y yo me gozo con eso. Pero también estoy viendo que cuando Dios los usa, cuando se enfrentan al diablo y a los demonios, cuando se meten a los parques, hacen grandes milagros y prodigios, yo me gozo con eso. Pero también estoy viendo que el pecado los está asediando. Estoy viendo que el pecado de la fornicación está detrás de ellos. Estoy viendo que el pecado del adulterio anda con ellos. Estoy viendo que la mentira anda con ellos. Porque el pecado no se casa con nadie. El pecado tiene nombre y va detrás de la iglesia. Dile a un pecador que está pecando: no, yo estoy bien. Dile a alguien que está pecando que está mal: no, yo estoy bien. Dile a alguien que está trayendo falsa doctrina: no, estoy bien. Dile a alguien: el pecado se defiende. Mire, el pecado tiene un lenguaje. Hace unas historias que él mismo se lo cree. Y hay gente, hay hermanos, usted me perdona, hay hermanos que son más mentirosos que el padre de familia. Miren, hay cristianos que son más mentirosos que el padre de la mentira. Porque Satanás le da ese título para que ellos se lo crean. Ah, ¿tú quieres ser más mentiroso que yo? ¿Tú quieres ser más mentiroso que yo? A ver, no te preocupes. Te vas a convertir. Yo te voy a dar el título de mentiroso. Hombres que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Hombres que han convertido la iglesia en una pasarela. Hombres de Dios que han convertido la casa de Dios en una diversión, en un circo. Hombres de Dios que han convertido la basuita, la basoja, que han convertido la casa de Dios en lo que ellos quieren y no en lo que Dios quiere. Pero un día, déjame decirte algo, antes que el maestro fuese a la cruz, llegó al templo. Y cuando llegó al templo, embarató el templo, embarató a los cambistas. Así Dios se va a meter en las iglesias. En un momento dado, se va a meter a las iglesias y les va a cortar la bendición. Le va a cortar la gracia a todos aquellos que están pisoteando el evangelio. Pero mientras Jesús iba camino a la cruz, le hizo un llamado a unos apóstoles. Tuvo una noche entera orando y el Padre le dio 12 apóstoles. Y entre los 12 le dio al diablo. Por eso es que tú ves en el baño Pedro, la iglesia que se va. Por eso es que tú ves en el paño Judas, la iglesia que se queda. Y dentro de la iglesia está sentado Pedro. Y dentro de la iglesia está sentado Judas también. Y si yo te pregunto, ¿quién tú eres? ¿La iglesia que te va o la iglesia que se queda? Y yo te pregunto si tú eres Pedro o tú eres Judas. Y tú me vas a decir: yo soy Pedro, la iglesia que se va. Pero déjame decirte algo bien importante. Quiero decirte algo, que cuando Dios habló con Jesús, Jesús cogió a los apóstoles y le dio al diablo. Pero Jesús le dijo a cada uno lo que tenían que empezar a dejar de hacer. Le digo a Judas: deja de estar metiendo embuste y deja de estar robando.
le dijo a Judas, deja de estar robando, deja de estar mintiendo. Y le dijo a Pedro, deja la guapería, deja de estar cortando cuello y oreja. Y les dijo a cada uno sus debilidades y sus defectos. O sea, Dios los escoge, andan con Jesús y ellos siguen con sus debilidades y defectos, y el maestro diciéndole, tienen que dejar de hacer eso, tienen que pelear, tienen que luchar, tienen que batallar. ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó y te dijo, mira, te llamo a un llamado, te llamo a una salvación, te llamo porque te amo? Dios llama a todo el mundo de esa manera. Pero cuando llega a la iglesia te dice, tienes que empezar a dejar de hacer eso. Tienes que dejar de hacer eso. Tienes que olvidarte de eso, porque eso te va a destruir. Y entonces empieza una guerra tú con Dios, porque dentro de ti está Judas y dentro de ti está Pedro. Y de momento se te nota el pueblo de Judas, y de momento se te nota el pescador de Pedro. De momento se te nota el listo, y de momento se te nota el que pesca. Pedro, Judas. Y Pedro siguió haciendo lo que le dio la gana. Y Pedro siguió haciendo lo que quería. Y Pedro siguió haciendo lo que él quería seguir haciendo. Y el maestro le dijo, como sigas haciendo lo que estás haciendo, vas a negarme, porque lo que estás haciendo no va a dejar que tú te conviertas en uno de mis discípulos, porque lo que estás haciendo es contrario a lo que yo te estoy enseñando. Arrestaron al maestro. ¿Por qué lo arrestaron? Porque llegó su hora. Sí, pero te tengo que hablar, porque arrestaron al maestro. ¿Por qué lo arrestaron? Porque Judas siguió haciendo lo que hacía. Y cuando estaban cenando, el maestro dijo, el que mete la mano y moja conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y estaban los 12 metiendo las manos. Seré yo, seré yo, seré yo. Por eso mismo. Y el maestro le dice a Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer. Por eso es que tú ves que Judas fue donde los sacerdotes, y los sacerdotes lo convencieron, ya lo habían convencido, y por 30 monedas vendió al maestro. Por 30 monedas vendió al maestro. Arrestaron al maestro. El maestro dice, con un beso entrega al Hijo de Dios. Con un beso tú me entregas y me traicionas. Llevan al maestro ante los concilios. Entonces, cuando los hermanos quieren esconderse, que ya no son cristianos, que están escondidos, y tú lo ves en las fiestas y en los paris vacilando, adiós, pero tú no estabas en la iglesia. No, ya hace meses que yo no voy, hace un año ya yo no voy a la iglesia. Pero yo te había visto en la iglesia, muchachos, no, a mí no. Pero como están vacilando, no quieren ser descubiertos. Adiós, pero tú casi hablas igual que él, porque tú hablas como predicador. Te metiste un par de cervezas y estás predicando. Te metiste medio filio, un cannabis, bam, 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 y estás predicando. Oye, pero no, ya estoy apartado hace años. Embuste. Entonces la gente se da cuenta. ¿Tú sabes por qué la gente se da cuenta? Porque Dios le dijo a Pedro, porque tú sigues haciendo lo que estás haciendo, sigue haciendo lo que te dé la gana, no te preocupes, que algún día te vas a chocar conmigo. A la iglesia le hace falta chocarse con el maestro de la cruz. A la
haciendo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Va a llegar el momento donde vamos a chocar con el maestro. Y dice la Biblia que en un momento dado, cuando traen al maestro, aquel gallo le estaba cantando a Pedro. Aquel gallo le cantaba a Pedro. Así está la iglesia de la Roca, cantándole a los hermanos. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque vamos a chocar algún día o para salvación o para condenación. Vamos a chocar en un momento dado donde seremos salvos o seremos condenados. Déjame decirte algo, antes que el gallo te cante, tenemos que empezar a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Pero dice la Biblia que Judas, cuando cayó el tiempo, dijo: he entregado a mi amigo, a un hombre bueno, por 30 monedas. A veces tú entregado a los hermanos por, chacho, hasta por una botella de agua. ¿Te das cuenta? Que dentro de ti está Caín. Dentro de ti está Abel. ¿Te diste cuenta que dentro del pastor Antonio González está Caín, pero que también está Abel? Y los dos están luchando. Los dos están luchando con quién quedarse con el trono del corazón. Caín lo que quiere es sentarse en el trono del corazón. Por eso es que el mundo te está llamando. Los placeres del mundo te gustan. No es que el mundo, y no puedes desprenderte del mundo, porque el que está sentado en ese trono del corazón se llama Caín. El que está sentado en ese trono del corazón se llama Judas. Porque si tuviera Abel y tuviera Pedro, tuvieras en la iglesia peleando, batallando con el pecado, luchando con tus debilidades, con tus defectos. Pero como ya tú eres súper espiritual, como ya tú eres súper santo, no te atreves a pelear con tu pecado. A mí me da una pena todos esos que dicen que ya están cuadrados con Dios. No, ya yo estoy con Dios, ya estoy cuadrado ya. Ya yo acabé con el pecado. Mire, Jesús acabó con el pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque se murió. Jesús acabó con el pecado porque se murió. Porque el pecado necesita un cuerpo para enseñorearse. Decía yo en una de las clases, yo me gozo con las hermanas guerreras. Guerreras, somos las guerreras de Dios. Yo me gozo con eso cuando salen con esos cánticos. Yo me gozo con esas hermanas que son las guerreras. Empiezan a guerrear en los cultos con los demonios, le meten a los demonios por todas las esquinas. Y cantan esos coros, porque son guerreras de Dios. Son las guerreras de Dios. Son las guerreras de parte de Dios. Son las guerreras que Dios levantó en el último tiempo. Y yo me gozo cuando las veo en esa guerra. Pero cuando de momento se le monta la guerra verdadera, que se le mete el diablo en la casa, que empieza a destruir a los hijos, que empiezan a destruir el matrimonio, que empiezan a destruir las finanzas, se nos olvida que fueron guerreras, porque rápido se van a correr, empiezan a llorar, se nos olvida el que las llamó, entonces se convierten en cobardes y no en guerreras. Son guerreras peleando con los demonios, son guerreras peleando con la lengua. Son guerreras para esto, son guerreras para aquello, pero no son guerreras para amarrarse la cintura, no son guerreras para dejar de enseñar los senos, no son guerreras para meterse en santidad. Hay que empezar la guerra con nuestro propio cuerpo. Agárrate, guerrera. Que cuando bajas por la iglesia con esa falda bien chévere que a ti te gusta, porque tú sabes y tú dices
dice, no, lo que Dios le da a uno no tiene que exhibirlo. Pues déjame decirte algo, en ese exhibicionismo que hay dentro de la iglesia, es que están cayendo los hombres de Dios, donde están cayendo por las mujeres seductoras dentro de la iglesia, por hermanitas que saben lo que tienen y quieren demostrarlo. Guerrera, amárrate la cintura. Guerrera, amárrate las caderas cuando las mueves. Viste que guerreas con el diablo, pero no guerreas con tu ropa. No guerreas con tu forma de caminar. No, porque es que Dios dio estas bendiciones. Y estas bendiciones te saben. Guerrera, ponte una chaquetita, algo. Que tus senos, si son grandes, no se noten. Para cuando te tiran los hermanitos en el pecho, orar por ellos. Ellos pierden la concentración. La Biblia no dice eso. Aquí no hay que poner a nadie en el pecho. Aquí solamente hay que poner las manos. Alábalo ahora, guerrera. Así cualquiera tiene muchos likes. Guerrera, camina un poquito más firme. ¿Tú sabes lo que pasa, guerrera? Que se te sale Caín para afuera. Se te sale Judas para afuera. Así cualquiera es guerrero. Igual que los hermanitos. Yo soy un guerrero de Dios. Si eres guerrero de Dios, deja la masturbación para que te conviertas en un guerrero. Deja la fornicación si eres un guerrero. Tú eres un guerrero, deja el adulterio. Que predicas, hablas lengua y todavía estás en adulterio. Alábalo si te atreves en esta hora. Que te dan la parte y ahí te das una cerveza y todavía estás fumando escondido y te llenas la boca llena de chicle para que se te vaya la peste. Pero déjame decirte algo, hay algo imposible que Dios no vea. Si los ojos de Jehová atañan toda la tierra, viendo lo bueno, viendo lo malo de los hombres, déjame decirte que ya Dios tiene sentencia sobre tu vida. Ya Dios tiene para ti raya puesta, porque Dios dice, te vas a chocar con el que se montó en la cruz del Calvario. Vamos a chocar algún día con ese caballero. ¿Dónde están los guerreros? ¿Se acabaron los guerreros? ¿O las guerreras siguen ahí? Por eso es que Judas te está haciendo la vida que a ti te gusta, porque a Judas le gusta toda clase de diversión. Y cuando te tocan un tema donde Dios habla, hay hermanitos que no les gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Pero hay gente en la iglesia que son espirituales, que saben cuando viene Dios a hablarles, que ellos saben cuando Dios viene a ministrarles, ellos saben cuando Dios se está paseando en el huerto, ellos saben cuando Dios se está pasando en el huerto, diciendo, oye Caín, ¿dónde está Abel? Oye Adán, ¿dónde tú estás metido? Todavía hay gente que escucha la voz de Dios, pero el hombre natural, el hombre carnal, no puede percibir las cosas espirituales porque es cristiano carnal. Por eso es que estamos viendo en la iglesia. Por eso es que estamos viendo en la iglesia hoy en día que ya Dios no habla. Y no porque Dios no quiere hablar. Porque en la iglesia hay personas que oran y ayunan, que todavía buscan a Dios y Dios les muestra lo que está pasando dentro de la iglesia. Y va Dios, esa persona, y hable con el pastor, y el pastor, no, chacho, eso es un error lo que tú estás diciendo. Diciéndole a Dios que Dios es un mentiroso. Pero tú sabes lo que pasa, que cuando los pastores hacen eso, los líderes hacen eso, pues Dios sigue, los deja. Y como ya Dios se lo avisó, ¿tú sabes lo que hace? Dios se lo saca a la luz desde la azotea. Entonces ya no lo sabe uno, lo sabe todo el mundo. Porque ya los pastores de hoy en día ya tienen sus profetas.
Profetas que dan carros, profetas que dan casas, profetas que dan dinero, profetas que dan matrimonio, profetas que te divorcian, profetas que te casan, profetas que hacen mil cosas. Ya en la iglesia ya están los hermanos que hacen milagros y prodigios, y ya Dios no puede usar a más nadie, porque esos son los hermanos que ponen las manos para que Dios haga el milagro. Entonces hay hermanos dentro de la iglesia que Dios los usa, y los pastores, los líderes lo sientan, porque cuando abren su boca es como un estruendo dentro de la iglesia. Eso es lo que pasa, que la voz de Dios ya no se pasea en el huerto, porque nosotros hemos tomado el control, porque es Caín quien gobierna, es Caín el que gobierna, es Judas el que está gobernando. Por eso la iglesia va a ser sacudida, la iglesia va a ser estremecida. Sigue por ahí, sigue caminando, sigue caminando, que Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Y eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias, que no permitimos que Dios hable. ¿Tú sabes por qué no permitimos que Dios hable? ¿Sabes por qué mayormente los pastores no quieren que Dios hable? Porque los hijos de los pastores son más bandidos que las ovejas del mundo. Porque los hijos de los pastores a veces están haciendo cosas peores que los hermanos de la congregación. Entonces cuando viene un predicador y le toca a la familia del pastor, el pastor se molesta. Ay, no habló Dios, habló el hombre. Cuando Dios dice que va a traer el juicio a la iglesia porque han entrado en desobediencia, los primeros que se levantan son los profetas. Ese habló en la cárcel, no está hablando de parte de Dios. Y pasan 6 meses y se destruyó la iglesia hasta trancar la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios así trabaja. Todavía yo sigo luchando y batallando. Voy para 20 años en el evangelio. Y voy para 17 años como pastor. Y usted sabe qué, todo es lo mismo. Siguen entrando Judas y Caín. Y yo tengo que atender a Judas y a Caín como la misma manera. Me traicionan, me tiran de espalda, me apuñalean, se van y después tienen que virar para atrás y después se quedan en la calle. Y a muchos de ellos los han matado. Hay pastores que tú los ayudas y te muerden la mano. Hay pastores que tú los ayudas y te muerden la mano. ¿Tú sabes por qué te muerden? Porque se creen que tú te vas a quedar con lo de ellos. Mire, si aquí nada es de nadie. Porque el día que te mueren, la caja ni van a echar la iglesia, ni los chavos, ni todos los títulos que alcanzaste en la tierra. Solamente te van a poner el diamante, te van a poner la caja y allá adentro te vas a poder. No te vas a llevar ni la iglesia, ni los bancos, ni nada. Ni te vas a llevar las cámaras, ni cuentas de banco, ni nada. Ese es el problema de nosotros los pastores. Y los pastores se les olvida tantas veces que lo enseñan y lo predican. Cuando empezamos a hacer lo malo, ¿usted sabe qué? Ya Dios tiene un David. Ya Dios tiene un Samuel. Y como tú no dejaste a nadie, Dios no se preocupa. Mire, Dios no se preocupa porque la palabra de Dios nunca va a quedar atrás. Ella siempre va a ir por encima. Sea tú el mejor predicador, el mejor maestro, Dios va a levantar a otro mejor que tú. Porque los tiempos se van a poner más peligrosos. Y mientras los tiempos se ponen más peligrosos, la palabra se pone más directa. Porque ella es una fuente inagotable. Dice la Biblia que Pedro y Judas llegaron al término de ellos. Pero ahora faltaba que el campeón llegara a su término. Y vemos al maestro camino a la cruz del Calvario. Fue muerto, fue crucificado. Fue muerto y fue crucificado. Tienen el juego con la botella. Fue muerto y fue crucificado.
como fue muerto y fue crucificado, había que bajarlo de la cruz. Y lo bajaron de la cruz. Cuando lo bajaron de la cruz, empezó una pelea por el cuerpo de esta amigo. Porque se iban a robar el cuerpo, porque como él había dicho que iba a resucitar. ¿Usted sabe algo? Esta mañana aprendí algo. Esta mañana yo aprendí algo. Que el ejemplo que Él nos dio de llegar a la cruz del Calvario era un ejemplo que no iba a ser fácil. La iglesia predica, canta bajo la unción, bajo el poder y la autoridad. La iglesia, tú la ves que se mueve de una forma extraordinaria en los cultos evangelísticos, en los cultos de sanidad. La iglesia, mientras es prosperada y bendecida, la iglesia no tiene problema. Pero llega el momento donde Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero cuando llega el término de la iglesia de coger, de negarse, se le hace difícil, porque Judas y Caín no quieren. Judas y Caín no quieren negarse a lo que están haciendo. Pero entonces dice: tome la cruz y sígame. Entonces la cruz de la iglesia es el cuerpo. Mírala aquí, la cruz. No hay peor demonio que el demonio de la carne. La carne que te abofetea, la carne que te domina, la carne que te controla, la carne cuando dice sí, la carne cuando te dice que no. Nadie ha podido someter a la carne. Y dice la Biblia que ni tampoco ella quiere someterse a los mandamientos de Dios. Y por ahí hay mucha gente que dice: no, ya yo tengo la carne controlada, ya yo la tengo dominada. Quieren dominar en ciertas cosas, pero la otra parte la tienen metida en latas de salchicha, que cuando la abren siguen sacando salchichas por aquí, salchichas por allá. Nadie ha podido controlar la carne, ni tampoco ha podido refrenar su lengua, porque el que refrene su lengua puede refrenar todo su cuerpo. ¿Cuántos están dispuestos a llevar la carne a la cruz, a crucificarla? Te voy a dar algo sencillo. Te voy a dar algo sencillito, para que tú veas. No te voy a hablar ni de ayuno ni de oración. Nadie ha bajado por Facebook ni ha puesto oraciones que digan así. Dios me habló esta mañana, me dijo: levántate, coge la Biblia y lee 2 horas. Nadie ha puesto eso. Pero he visto, porque yo soy ejemplo, que la carne me dice: levántate, coge el celular y juega con él 2 horas viendo páginas. Y coges el celular y empiezas a ver cuánta cosa en el celular, y pasa 1 hora, 2 horas, y lo apagas porque te duelen los ojos. Pero cuando cogemos las escrituras para leerlas por lo menos unos 5 minutitos, empezamos a luchar y empezamos a batallar. Los ojos se nos caen, nos da sueño, nos da cansancio. Soltamos la Biblia, cogemos el celular y se nos acaba el sueño. Soltamos el celular, cogemos la Biblia y nos da sueño. Mire, nadie jamás ha podido controlar la carne, porque la carne busca los designios de su carne. Mire, hermano, usted y yo no podemos con la cruz. ¿Tú sabes por qué tú y yo no podemos con la cruz? Porque Jesús tampoco pudo. ¿Cómo?
Búscame la cita bíblica donde tú encuentres que Jesús pudo llevar la cruz del Calvario. Búsqueme una cita bíblica donde usted encuentre que Jesús pudo llevar la cruz hasta la cruz del Calvario. Hasta el Calvario, mira, cuando ya no podía, Dios tuvo que suplirle ayuda para cargar la cruz. Porque ya no podía con ella. Por eso es que Dios va a suplirte la ayuda espiritual para que tú puedas combatir con el pecado que te está bofeteando. Dice la Biblia, ¿usted sabe algo? Dice la Biblia, escúcheme bien, dice la Biblia, que Pablo entró a la iglesia de los Corintios, y cuando entró a la iglesia de los Corintios, usted sabe algo, Pablo empezó a hablarle a aquella gente y les dijo, oye, ustedes empezaron espiritualmente lo más bien, ¿cómo es que ahora han terminado en la carne? A vosotros hay que hablarle a lo carnal y no a lo espiritual, porque había gente sentada en la iglesia que estaban hechos unos carnales, que se les había olvidado el mandamiento de Dios, se les había olvidado la ley de Dios, y Dios envió un hombre llamado Pablo a decirle, hay que hablarles como a carnales, porque vosotros sois carnales. A la iglesia que está presente y nos están viendo, quiero decirle algo. No trate de ser lo que usted no es. No trate de impresionar a nadie. Porque cuando tú tratas de impresionar a alguien, quedas impresionado tú mismo. Por eso yo te digo, un llamado, una salvación. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar llevando los estudios bíblicos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos ha llamado a eso. Que si estamos en el desierto, que si estamos solos, no importa. Tenemos que seguir hacia adelante. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Porque yo estuve acompañado de mucha gente y la mayoría de la gente me dio de espalda. Me apuñaló por la espalda. Mientras yo podía darle, les daba. Y cuando dejé de darle, se molestaron y se fueron. Alábalo en esta gloria de Dios. Padre, mira a los hermanos que están enfermos, los que están a través de Facebook Live. Te pido que te glorifique, te manifieste. Toca sus corazones, sus mentes, Dios amado. Glorifícate, Espíritu de Dios. Manifiéstate a la distancia, sanando, libertando, Dios. Aviva el fuego, el don que hay en ellos, Dios amado, de buscar tu presencia a través de tu palabra y no de los beneficios solamente. Que tu presencia siga alcanzándola para que ellos puedan seguir hacia adelante creyendo que tú vas a hacer mucho más de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pedimos, Dios. Que la gracia de tu Espíritu Santo siga hacia adelante. Sana y liberta a los cautivos, a los que están allí de los mares a la distancia. Glorifica. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, usted es el pastor Antonio González, transmitiendo desde la iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, en Candelaria, Arena. Estaremos aquí todos los martes, los jueves. Vamos a tratar de transmitir los viernes y los domingos en la mañana, para que usted se goce de la rica bendición. Tenemos los paños, 2 reinos en busca de una iglesia, los 7 templos, los 7 arrebatamientos, un llamado, una salvación y la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a estar transmitiendo. Dios nos ha llamado a eso. Estamos luchando, estamos batallando, estamos en la congregación, estamos construyendo. Si usted viene, usted tiene que acomodarse por ahí. Estamos construyendo, estamos levantándonos. Oye, aquí, si usted quiere venir a trabajar, usted me dice, mira, pastor, quiero ayudar a trabajar y trabajamos. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí lo que hay es comida, pan y agua. Aquí no hay manda, aquí no hay ofrenda, aquí no hay chavo, aquí no hay nada. Aquí estamos buscando gente que quiera trabajar, que nos ayude a seguir hacia adelante. Y Dios nos va a bendecir de una forma muy especial. Y pronto, sé que pronto vamos a estar sacando unos libros para que los hermanos y la gente reciba esa bendición también de parte del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, de parte de la iglesia de La Roca, Dios te bendiga.